Y si alguien sabe de dificultades, es María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe. María Claudia, qué gusto tenerla en los estudios de Caracol Radio, aquí en 6 AM. Bienvenida hasta su casa. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todos sus compañeros de mesa y a todos los oyentes. ¿Usted cómo está? Bueno, Gustavo, en este momento que llegué a Colombia, después de unos días de descanso con mis hijos, estamos aterrizando en nuestra nueva realidad, ¿no? Es una realidad muy dolorosa porque es aprender a vivir sin Miguel, es aprender a volver a nacer después de 15 años juntos, de tener 3 niñas que criamos y nuestro hijo Alejandro. El día a día sin él es muy difícil, entonces es ese proceso de ir aterrizando en una vida sin Miguel, muy doloroso. Yo creo que cuando somos padres y la entendemos perfectamente, hay edades distintas para entender y explicar las cosas. Las niñas pueden estar un poquito más grandes, Alejandro está demasiado niño. Aquí vamos a una situación que es muy difícil porque no solo es explicarles que su papá ya no está, sino por qué no está, qué fue lo que en el país pasó, en ese país donde ellos viven, para que su papá no estuviera. ¿Cómo se maneja eso con todos? Bueno, digamos que con las niñas grandes, pues ellas además se enteran casi que por sí mismas, por las redes sociales, sus amigos las empiezan a llamar y les dicen, está pasando esto, es verdad, Miguel está bien, no está bien, ¿qué pasó? Y pues muy doloroso porque es cuando la violencia se mete a la puerta de tu casa, la violencia se mete en lo más íntimo de la vida, que es la familia, unas niñas que pues digamos les tocó realmente un país distinto del que nos tocó a nosotros cuando éramos más chiquitos y vivíamos lo que vivíamos, entonces son de esas cosas que tú piensas que nunca van a pasar y sí, es una realidad la forma como se enteran y la dureza y la crudeza de esa situación. Con Alejandro es distinto, yo a Alejandro le tengo que contar. Yo siempre las decisiones con mis hijos las tomo, digamos, asesorada, sobre todo cuando se trata de cosas muy difíciles, y yo en medio del caos de lo que estaba pasando, hablé con una experta en duelo y experta en trauma y me dijo, mira, le tienes que decir a Alejandro la verdad. Tu papá estaba en una reunión política, yo le digo a Alejandro, tu papá estaba en una reunión política, esas que vamos y tú saludas mucha gente, y papá estaba ahí, y un joven, muy joven, malo, tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza. Entonces, claro, su primer impacto fue, se me tiró encima y le dije, papá está vivo, está en el hospital, los médicos lo están cuidando, pero está muy malito, muy, muy malito. Y vamos a acompañar a papá con todo nuestro amor porque necesitamos cuidarlo mucho porque está muy mal. Entonces es difícil porque, claro, son 4 hijos, cada uno con sus necesidades distintas, Su mundo. su mundo, sus personalidades, unos más fuertes, otros más sensibles, pero al final cuando la violencia golpea, te golpea de la misma manera y con la misma contundencia a todos, a todos. Ese es el horror de la violencia, esa es la crueldad de la violencia. Miguel era un buen político, pero también era un buen papá, muy buen papá. Así es. ¿Cómo lo sentían ustedes en la familia, el hecho de conformar una familia nueva, de llegar él como papá a una casa donde pues las hijas ya tenían un papá en lo biológico? Ese tuvo que ser un momento de choque de aguas interesante y una prueba para él también, ¿no? Pues yo siento que lo que nosotros vivimos fue un proceso y un proceso maravilloso. Miguel se fue acomodando en nuestras vidas de una manera tan sutil, tan amorosa, tan amable, porque Miguel nos escogió. Cuando Miguel me conoce, Miguel sabe que yo tenía 3 hijas. En ese momento estaban muy chiquitas, tenían 8, 6 y 3 años, más o menos. Eh, y bueno, un día Miguel, después de trabajar un tiempo juntos, me dice, María Claudia, yo tomé una decisión. Y le dije, sí, ¿cuál es? Y me dijo, es que yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Y yo le dije, Miguel, pero es que esas decisiones se toman entre dos. Y me dijo, no, es que yo ya la tomé y quiero estar contigo y quiero una familia como la que tú tienes, y el día que yo tenga hijos, yo quiero que tú seas la mamá de mis hijos. Él ya me conocía como mamá, ya me conocía en mi faceta familiar, entonces él dijo, esto es lo que yo quiero para mí.
Y bueno, ahí insistió un tiempito y como él era, y los que lo conocen lo saben, intenso a morir, no aceptaba un no como respuesta y bueno, después de un tiempo terminamos juntos, pero se fue acomodando, ¿sabes? Se fue acomodando en la vida. Y además yo siempre he dicho que para los niños, y todos mis amigos que tienen hijos lo saben, Miguel era un parque de diversiones. ¿No? Un tipo que canta, que toca piano, que toca acordeón, que juega ajedrez, pintaba divino, dibujaba hermoso, le gustaban los retos, los acertijos, o sea, para él cada situación era un reto para su vida maravilloso. Entonces con esa energía las niñas descubrieron en él una felicidad, ¿sabes? Un ejemplo, lo puede todo, ¿no? Es esa persona que es capaz de todo. Entonces, entre lo divertido que era su presencia y esa seguridad que proporcionaba él con su grandeza, con su amor, fue un acople realmente maravilloso. Y pues, las niñas tienen un papá biológico que además es parte de nuestras vidas, ha sido un excelente papá y para mí, quiero decirlo, ha sido un apoyo, él y su esposa, fundamental en este proceso. Nos han acompañado, nos han apoyado, han cuidado a Alejandro en los momentos que lo he necesitado. Entonces, obvio que hubo dificultades, por supuesto, ¿no? No todo es perfecto y las familias tienen sus ires y venires y los avatares de la vida, pero fue una acomodación hermosa y maravillosa donde principalmente nos unió un amor profundo de mis hijas hacia Miguel y de Miguel entregado con toda la generosidad y el amor profundo hacia las niñas. Vanessa, la escucha María Claudia. María Claudia, ¿dónde se conocieron? ¿Ustedes se conocieron haciendo política, si mal no recuerdo? Mira, Vanessa, yo estaba estudiando, yo he hecho trabajo, no te saludé, un abrazo grande, sabes que te quiero mucho, Miguel te quiso mucho también. Yo estaba estudiando cooperación internacional para hacer proyectos sostenibles y una amiga me dijo, mira, te quiero presentar a un amigo que ayuda a conseguir fondos para proyectos sociales. Entonces yo le dije, uy, buenísimo, porque yo tengo un proyecto divino, me voy a llevar a unos niños a un campo de verano que conozcan el mar y me hacen falta recursos. Y yo no sé, ella le dijo a Miguel, le dijo, mira, tengo una amiga que ayuda a proyectos políticos y te puede ayudar a conseguir plata. Entonces, pero rarísimo, algún día tenemos que preguntarle a ella por qué hizo ese cruce de información. Entonces, siguiente invitada a 6am, la podemos traer también. Pero por supuesto, además yo sería la primera oyente, quiero saber, no, sabes que nunca le he preguntado por qué ese cruce de información. Entonces me dijo al día siguiente que nos vimos, me dijo, mira, se me olvidó un pequeño detalle, mi amigo quiere ser concejal. Y yo dije, uy, bueno, o sea, proyectos sociales y política, eso como que es una cosa compleja porque tú no puedes hacer de las fundaciones que tengan una connotación política. Me dijo, pero todavía no es, quiere ser. Y entonces yo me imaginé que era pues un político, pues un señor de 60 años con gafas, ¿no? Solo le acertó a las gafas. Solo le acerté a las gafas, así es. No, en ese momento ni siquiera usaba gafas. Ah. Miguel tenía 23 años. Claro. Miguel tenía la edad que tiene hoy María, mi hija. Yo lo entrevisté en el radar del canal Caracol cuando era concejal, era el más joven de Colombia, además, Claro, si tenía no 24, estoy mal. ahí tenía 24 años y yo conocí a Miguel de 23 años. Entonces, el caso es que yo dije, bueno, no importa, voy a conocerlo, de pronto me ayuda. Y nos reunimos a finales del 2010 en una cafetería y cuando llega Miguel y yo lo veo, le digo, ¿y el candidato dónde está? ¿Y no vino su papá? Sí, su papá, ¿dónde está? Entonces me dijo, no, yo soy el candidato. Entonces yo, wow, no puede ser, porque imagínate, si Miguel se veía joven, calcula a los 23 años. Entonces nada, nos sentamos, empezamos a hablar y le dije, bueno, ¿cómo me vas a ayudar? Y me dijo, no, ¿tú cómo me vas a ayudar? Entonces yo le dije, no, yo no consigo plata para políticos, yo nunca en mi vida he trabajado con ningún político, ni tengo conocimiento de eso. Entonces él me dijo, yo en este momento estoy haciendo mi proyecto político, tampoco te puedo ayudar, porque lo que estoy haciendo es tratando de organizar mi campaña. Estoy muy desorganizado, estoy desesperado porque no sé cómo organizarla. Y yo le dije, pues yo me imagino que eso debe ser como una empresa, pero en el corto tiempo, en el corto plazo. Haz un departamento logístico, haz un departamento programático y vas organizando y pones una persona que lo dirija.
Y empezamos a hablar y yo le pregunté, bueno, cuéntame tú, ¿por qué tan joven quieres ser concejal? Qué te llama la atención de la política? Bueno, esa charla se extendió casi 2 horas y nos despedimos. Ahí me contó mucho de su vida, de sus proyectos, de su pasión. Me impresionó su claridad, su contundencia, la forma como hablaba. Entonces, un par de meses después me llamó y me dijo, mira, eso que tú me dijiste de la empresa, de cómo se armaba, no he podido, por favor ven, ayúdame. Y bueno, poco a poco, insistiendo, terminé trabajando con él, organizando su campaña, siendo la gerente de su campaña. Ganamos, tuvo una excelente votación, nos hicimos muy amigos. Yo era muy amiga de él, yo creo que él estaba muy ya concentrado en que Enamorado. sabía lo que quería para él, entonces sí, yo creo que sí. Y bueno, y ya después entonces arranca una historia de amor muy linda. Usted y yo tenemos algo en común. Somos colombianos y conocemos a los nuestros. Así es. Pregúntele a Cabal, que lo que le digo a José Manuel, que pregúntele a Cabal, que cómo fue ese episodio. Pues le pregunto para la audiencia de Caracol Radio, porque el episodio nos dio muy duro a muchos y nos dio un cimbronazo que creo que ha tenido sus efectos políticos además en el Centro Democrático. Claro que sí, Gustavo. Así como a los colombianos les dio un cimbronazo, pues a mí también, porque lo que yo conté ese día pasó. Es una realidad y no es desde el lado político, porque en este momento yo realmente no estoy interesada en temas políticos. Lo que pasó, pasó y pasó en el ámbito personal. Porque cuando una persona está en duelo, cuando una persona pierde a alguien y cuando una persona pierde a alguien de la manera que yo perdí a Miguel, tú te aproximas a esa persona, si no puedes decir nada, la abrazas desde el silencio. Pero si no, le abrazas o te acercas con empatía, con respeto, con compasión o solidaridad, no desde la agresión. Y así fue, con agresión. Y así no se hace. Eso no está bien. Y si yo hubiera querido hablar de temas políticos, hubiera podido hablar o podría hablar de la relación de María Fernanda Cabal con Miguel en la contienda política, de lo que pasó con María Fernanda y cómo se comportó ella con Miguel dentro de ese escenario, su relación con el Centro Democrático y todas las conversaciones que podrían surgir a raíz de una visión política de lo que yo pienso sobre ella, y la conversación sería otra y las consecuencias serían otras y la complejidad de esa conversación sería otra. Por lo tanto, eso no fue político, eso fue en el ámbito personal. Y así fue. Ella se siente tranquila diciendo que se sorprende, que para ella eso no fue así. Está bien, yo realmente no estoy buscando que ella ni se disculpe ni me pida perdón, porque al final, ¿sabes qué pasa, Gustavo? La gente da lo que tiene. Entonces yo simplemente dije algo que me dolió, algo que pasó, y para terminar y cerrar este capítulo, yo saludé cientos de representantes a la Cámara, cientos de senadores solidarios y amorosos conmigo, y fueron, no sé, más de 100. Ninguno tenía un micrófono puesto. Entonces yo con eso cierro esto, y si ella está tranquila, a mí me parece bien, y yo también estoy tranquila con eso, y yo creo que para mí es un capítulo cerrado. Cuando uno tiene una pareja de verdad, uno se convierte en parte de esa persona y esa persona en parte de uno. Durante esa campaña, María Fernanda Cabal fue, ¿cómo decirlo?, desobligante con Miguel y con usted. Mira, Gustavo, yo realmente en este momento prefiero que esa conversación sobre lo que pasó políticamente con Miguel y sus compañeros en el Centro Democrático no la toquemos, por respeto a Miguel, por respeto a mis hijos, y porque a mí mi duelo en este momento me enfoca en otra cosa distinta del ámbito político. Y lo de ella quedó cerrado. Lo de ella quedó cerrado, y lo que yo te digo, si ella se siente tranquila, está bien, está bien. De eso se trata también la vida. Estamos hablando con María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe. María Claudia, ¿qué tiene en el cuello? ¿Qué es todo Esta cadenita. Y lo demás, ¿qué es todo? Bueno, esta cadenita me la regalaron las amigas de mi hija mayor, María. Es una foto de Alejandro con Miguel. Me la dieron el día que se conmemoraba el mes de fallecido Miguel. La tengo aquí. Es lo más preciado para mí, una foto de Miguel con Alejandro, mis dos grandes amores. Este rosario
Yo rezo el rosario todos los días, a veces 2 veces al día. Cada florecita es una intención y me ha acompañado desde el atentado de Miguel. Y entonces para mí se volvió muy importante. La Virgen me protege y estoy con ella todos los días de mi vida. Eso nos lleva a un escenario que es complejo en un país como el nuestro y en otras sociedades. Todos teníamos mucha fe. Todos pensamos que la fe nos iba a unir y que había una esperanza de salir adelante positivamente, y no se dio. Y no pasó lo que todos queríamos, que Miguel siguiera adelante, que siguiera con nosotros, ahora solamente como un recuerdo maravilloso. Eso de la fe es complejo, enfrentarlo después de la muerte de Miguel. Sí, yo pues, he tenido muchas conversaciones con amigos y personas cercanas que me dicen, María Claudia, teníamos tanta fe que Miguel iba a vivir y que se iba a recuperar, y me tembló la fe, ahora dudo, y yo hoy aprovecho este espacio para decirle a los colombianos, hay que fortalecer la fe. El milagro se dio. A Miguel le dispararon en la mitad de la cabeza, y solo que él haya sobrevivido 2 meses a eso es un milagro. Haber sobrevivido a un impacto en la mitad de su cabeza, un impacto de bala como el que fue, es un milagro. Haber tenido 2 meses para unir al país en oración. Es decir, mucha gente me decía, es la primera vez que Colombia se une a orar por una causa. Y eso lo hizo Miguel a través de lo que le pasó. Y eso es otro milagro. Y es un milagro haber tenido yo la oportunidad durante esos 2 meses de haberle entregado todo mi amor a Miguel, de haberle podido decir todo lo que sentía por él, que Alejandro se haya podido despedir de él, que haya podido entrar, que lo haya podido ver, que lo haya podido abrazar, poder preparar a Alejandro, un niño de 4 años, que su papá era invencible. Para Alejandro su papá era un superhéroe. A su papá no le podía pasar nada porque su papá era el que espantaba los monstruos en las noches, el que peleaba con los dragones. Y que Alejandro haya podido entrar a ese cuarto y haya podido abrazar a su papá y lo haya podido despedir, es un milagro maravilloso que además tengo que agradecer con todas las fuerzas de mi corazón a todos los colombianos que se levantaban sin importar dónde estuvieran, en qué trabajaban, qué hacía, la edad que tenían, porque me he encontrado con niños que me abrazan, niños de 6, 7, 8 años que me dicen, María Claudia, oramos, rezamos por ti, rezamos por Miguel. Y sabes, esa paz de haber estado con Miguel, entregarle el amor y decirle, amor de mi vida, te amé con todas las fuerzas de mi alma, fuiste el amor de mi vida, te voy a amar siempre, vete con todo mi amor, eso es el verdadero milagro. Y haber visto a Miguel luchar como luchó, solo los que estuvimos adentro y lo vimos sobrevivir a 25 cirugías y seguía dando la batalla, solo nos demostraba una cosa, y quiero que este espacio y esto que voy a decir lo lleven con fe y amor los colombianos siempre. Cada batalla de Miguel por vivir era una batalla de amor por volver a su familia, pero sobre todo por volver a ese compromiso que tenía por luchar por Colombia. Ese es un milagro. Y el amor con Dios no se condiciona. Nosotros no le podemos decir a Dios, yo te amo, creo en ti, tengo fe, si tú me cumples. Así no funciona la fe. La fe es distinta, es ver los milagros que Dios tiene para nosotros, así no sea lo que nosotros queremos o pedimos, pero ahí están. Y yo lo recibo así en mi corazón y lo recibo con todo el amor. Y para mí haber tenido un país unido en torno a Miguel es un verdadero milagro. Y eso es lo que yo pido hoy, que sigamos fortaleciendo nuestra fe, que sigamos unidos y que la causa sigue, porque claro, Miguel se murió y nos dolió a todos. Yo siempre, alguien me abraza y me dice, María Claudia, yo estoy muy triste, pero tu dolor es más grande. Y yo les digo, no, tú tienes el 100% de tu dolor, yo tengo el 100% de mi dolor. Cada uno tiene su 100% de su dolor, pero es que lo que me pasó a mí, le pasó a todos los colombianos y todos estamos tristes y a todos nos dolió. Pero Miguel sigue vivo en cada uno de nosotros. Su fe, su amor por Colombia, su pasión por este país, su lucha,
no puede terminar con su muerte. Tiene que trascender este plano terrenal y tiene que sobrevivir a todas las adversidades que hoy Colombia está viviendo. Y ahí está el verdadero milagro. Y esa es la verdadera fe. Y eso es lo que yo pido. Fortalezcamos nuestra fe. Diana Sara, le escucha María Claudia. María Claudia, cuando una persona o las personas que han perdido seres queridos muy cercanos siempre cuentan que en esos primeros días, en esos días tan difíciles, lo sienten de alguna manera, algo que se movió, una pluma que llega, una canción. ¿Usted ha sentido a Miguel de esa manera en estos días? El día que a mí me dieron la noticia de que Miguel había fallecido, esto fue a las 3:30 de la mañana, el papá de Miguel y su esposa Delia llegaron a las 3:30 de la mañana a mi casa, pues las niñas se desbarataron, se tiraron al piso, lloraban de una manera tan dolorosa que uno no quiere ver llorar así a nadie, con ese dolor y esa tristeza, pero mucho menos a unos hijos. No hay forma, eso supera la capacidad de aguantar el dolor de un ser humano. Pero yo tuve mucha fortaleza en ese momento, no lloré, no grité, no nada, las sostuve, las abracé, me tiré al piso con ellas, les dije, hijas, es el momento de llorar, es el momento de sufrir, abracemos el dolor, les prometo, esto va a pasar, vamos a estar bien. Y yo pensé, mi momento de llorar y mi momento de gritar va a ser otro. Al poco tiempo, yo fui a la clínica, vi a Miguel muerto, el momento más desgarrador de mi vida, junto con el momento en que yo me desplacé de Fontibón hacia la Santa Fe con la cabeza de Miguel entre mis brazos para que no se muriera. 2 momentos que espero algún día poder sanar. Y me voy a un parque al lado de mi casa y lejos de mi casa, lejos de las niñas, me voy caminando, llego al parque, me agarro de unas barandas y empiezo a gritar con todas las fuerzas de mi alma, tanto que me dolieron los abdominales de el grito que pegué, y los árboles empezaron a moverse de una manera y un ventarrón que ustedes no se alcanzan a imaginar, pero era como sintiendo a Miguel y Miguel sintiendo los gritos de dolor que yo tenía en ese momento. Fue impresionante, impresionante. Y ahora pues haber llegado a mi casa después de estos días por fuera, sentimos a Miguel en cada espacio de mi casa. Y es sentirlo, no es pensarlo, no es recordarlo, es sentir su presencia ahí, en los rincones donde él estaba, donde estudiaba, donde jugaba con Alejandro. Es como sentir un calor, es sentir su presencia. Y esto pues que les voy a contar, que creo que no se lo he contado ni a mis hijas, pero Miguel se murió a las 2 de la mañana y yo a las 2 de la mañana sentí un frío en todo mi cuerpo. Abrí los ojos, me faltó el aire, abrí los ojos, miré el reloj y me volví a dormir. Y 1:30 después me estaban avisando que Miguel había fallecido. Estamos hablando con María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Espinosa. Adelante. María Claudia, una de las cosas que se dijo después de que se conoció que el senador había muerto y que ya de hecho venía avanzando en la investigación es que a ustedes los estaban siguiendo desde mucho tiempo atrás. Cuando usted vuelve a pensar en todo lo que ocurrió antes del atentado, ¿hay cosas de las que usted ha caído en cuenta ahora que tal vez en ese momento no fueron tan claras de todo lo que venía pasando con esos seguimientos, de las amenazas, o ustedes no lo notaban? Pues es muy complejo, ¿no? Yo tenía muchas conversaciones con Miguel acerca del tema de seguridad y yo le decía, ¿qué va a pasar? O sea, esto cada vez avanza más, las actuaciones de Miguel dentro del Congreso eran más fuertes. Claro.
y hablábamos mucho qué va a pasar con el tema de seguridad, y la respuesta de Miguel siempre era: estoy haciendo lo que puedo, he pasado tantas solicitudes, necesitamos ampliar el esquema, pero no hay nada que yo pueda hacer porque me lo niegan y me lo niegan. Y decíamos, no tengamos rutinas, caminemos, tratemos de no tener siempre las mismas rutas, de siempre subirnos y bajarnos de los carros en los parqueaderos, en los sótanos, no afuera, nada de estar en terrazas, pero más allá de eso, más allá como de ese feeling que uno tiene que puede suceder algo, y de ese miedo que da tener una persona haciendo política de la manera que hacía Miguel, no vimos nada extraño, no notamos que estuviera pasando algo más allá de, digamos, como de ese miedo natural que da hacer política. Hoy mirando hacia atrás, yo digo, de hecho ayer estaba una de mis hijas llorando y me decía, es que algo tan grande, ¿cómo nadie lo vio? ¿Cómo nadie lo vio? Algo tan organizado, además. Sí, ella me decía algo tan grande, o sea, algo que sabía, o sea, no sé cuántas grabaciones, cuántos seguimientos, cuántas fotos de desplazamientos sabían a la hora que entrábamos, que salíamos, que el niño iba al colegio, que volvía, cuando Miguel estaba en la casa, cuando almorzaba, es decir, había algo tan organizado que la pregunta siempre es, ¿por qué nadie lo vio? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué nadie lo vio? Entonces, esas preguntas, ya pasando a otro plano, la respuesta no lo vimos. No hubo algo que yo dijera sospechoso, la verdad no. Pero debieron haberlo visto, por ejemplo, los organismos de seguridad. No lo sé. Muy complejo porque además no es que estuvieran siguiendo a Miguel, es que me estaban siguiendo a mí, es que sabían de las rutinas con mi hijo, las rutinas de las niñas, entonces, pero la verdad no me atrevo a decir ni a señalar esto debió pasar o no, y les voy a contar por qué. El duelo tiene unas facetas que son muy complejas, y una de ellas es, si yo hubiera visto, si yo hubiera sabido, si hubiéramos estado más atentos, esto no hubiera pasado. Y uno se culpa. Y viene algo muy doloroso en el duelo, que es la culpa. Y ese sentir de yo hubiera podido hacer algo para evitar que esto tan trágico y tan irreversible como la muerte hubiera pasado. Pero al final eso solo trae más dolor, porque entonces te pone en un lugar de impotencia, decir, hubiera podido, hubiera sabido, hubiera hecho, le hubiera dicho que no fuera, hubiera ido con él. Yo al principio me preguntaba mucho, ¿por qué no fui con él? Yo iba a ir con él, y si yo hubiera ido, lo hubiera visto. Yo soy súper atenta y hubiera dicho, no se hagan detrás de Miguel, háganse adelante, y hubiera hecho algo, hubiera visto a este niño, no sé, pero eso solamente hace que el dolor sea más profundo, sea menos llevadero y te lleve al lugar más doloroso, que es la culpa. Entonces, yo en mis conversaciones con las niñas les digo hoy, pasó, inevitablemente pasó, inexorablemente Miguel murió. Y hoy tenemos que abrazar ese dolor, y tenemos que reconstruir nuestra vida y resignificar lo que pasó. Y para mí resignificar lo que pasó es pensar lo contrario. Y ustedes se van a aterrar un poco con lo que voy a decir, pero es decir, menos mal que pasó como pasó. Porque la gente que atentó contra Miguel no dice, ay, Miguel está con su hijo o con María Claudia, mejor atentemos contra ellos más tardecito cuando esté solo. Si yo hubiera estado con Miguel ese día y hubiera estado con Alejandro en el parque, me hubieran disparado, y la tragedia hoy sería 3 niñas que no tuvieran ni a Miguel ni a su mamá. O si Miguel estuviera en el carro conmigo y con Alejandro, como lo hacíamos muchos trayectos en el día, y le hubieran puesto una bomba al carro como pensaban hacerlo si no lograban matarlo ese día en el parque, pues hubiera muerto Miguel, María Claudia y Alejandro, y estaríamos hablando de una tragedia millones de veces más grandes. Entonces yo prefiero resignificar la muerte de Miguel y decir, pasó, y pasó lo mejor que tenía que pasar dentro del doloroso momento que estamos viviendo, pero yo estoy viva, a mí no me mataron,
mis 4 hijos están bien y vamos a aprender a vivir una vida sin Miguel. María Claudia, ¿cómo reciben en familia, cómo se blindan de todo lo que se dijo en redes sociales, la desinformación, que era un falso atentado, las teorías del presidente, que las Esmeraldas, que el Bronx, todo ese ruido alrededor de lo que pasó y pues que ustedes pues como familia lo estaban viviendo en carne propia y la gente afuera opinando tal vez sin saber? Mira, las niñas hicieron una cosa, yo creo, correcta desde el principio, y fue haber cerrado sus redes sociales. Principalmente porque sabíamos que las fotos y los videos del atentado de Miguel estaban en todas partes. Entonces, ellas dijeron, no vamos ni siquiera a correr el mínimo riesgo de ver la imagen del atentado. Entonces, ellas 3 cierran sus redes sociales. Y yo, digamos, publicaba cosas como publico y me encierro. Yo no estoy revisando cosas, ni viendo, ni nada. Y te voy a decir lo más importante de todo. Nosotros estábamos luchando por la vida de Miguel en un cuarto de una unidad de cuidados intensivos, donde estaba Miguel lleno de aparatos, donde todo el día estábamos haciendo fuerza, haciéndole terapia, hablándole, consintiéndolo, hablando con los médicos. Entonces estábamos súper encerrados. Yo casi que esos 2 meses ni siquiera vi a mis amigos más cercanos, ni siquiera vi a mi familia. O sea, nosotros nos despertábamos, íbamos al sótano de mi casa, llegábamos al sótano de la clínica, atravesábamos el túnel y llegábamos a la unidad de cuidados intensivos. Todos los días de nuestra vida durante 70 días. No había espacio para nada más. Yo no me enteré, yo realmente estaba desconectada de todo, porque además mi día a día era hablar con los médicos. La UCI te enseña una cosa que es todo lo contrario a lo que vivimos hoy en la modernidad, ¿no? Tú estás en... Todo es rápido, todo es ya, todo lo solucionas, todo lo tienes, tú estás aquí, quieres algo, en 2 segundos te llega a la mesa, por Rappi, por esto, por todo. Es decir, vivimos en un mundo donde todo lo tienes rápido y todo lo solucionas inmediatamente. Donde se nos olvida estar, donde se nos olvida ser, donde se nos olvida vivir el minuto a minuto. La UCI te entrena para todo lo contrario. La UCI es vivir el minuto a minuto, es vivir la hora. Todas las personas que han pasado por la UCI, que han estado con un familiar o han estado adentro, saben que lo que tú vives a las 9 de la mañana no es lo mismo que vas a vivir a las 10 o probablemente a las 5 de la tarde. Porque todo puede cambiar de un momento a otro. Todo cambia. Miguel estaba perfecto a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba en una cirugía luchando por su vida porque tenía una hemorragia. Entonces es vivir, es casi que sacar la hora a hora. Entonces no había espacio para nada, no había tiempo para nada. Y tampoco nos interesaba nada. Lo importante era Miguel y entre nosotras sostenernos y sostener a Alejandro, que dentro de todo este caos, pues imagínate, necesitaba de toda la atención y de todo el apoyo. En lo que sí nos fijábamos y lo que sí recibíamos era el amor y la solidaridad y las oraciones, no solo de millones de colombianos, sino de personas alrededor del mundo que estaban unidos para ayudarnos a sobrellevar semejante situación tan dolorosa. María Claudia, sobre eso, bueno, mire, la gente viene y habla con los periodistas para contar cosas. La gente no espera que los periodistas cuenten cosas, espera que pregunten cosas. Pero yo le voy a contar una cosa, y que tiene que ver con todos los de esta mesa. Y que obviamente no sale en micrófonos porque nosotros, una cosa es lo que hablamos fuera de micrófonos y otro lo que pasa al aire. Cuando estábamos en esa situación de exceso de solidaridad, y digo exceso porque no toda solidaridad es buena, siempre decíamos acá, y esa mano de lagartos que haya metidos en la Santa Fe, que además incluso nos contaban que en un momento tocó subir como un piso para separarlos a ustedes de la inmensa cantidad de personas, unos con la mejor intención, otros sin esa buena intención. ¿Cómo hizo para torear todos esos lagartos? Eso debió ser muy duro en ese momento. Pues mira, Gustavo, yo realmente estaba en lo que estaba. O sea, yo no estaba en la clínica ni recibiendo visitas, no porque la gente no fuera, digo, porque no estaba en eso. Yo estaba atendiendo mi propia situación, mis 3 hijos, mis 3 hijas y Alejandro.
Entonces, llegaba, no hay nada que un político ame más que los micrófonos. Eso es, pues... Se agarran. Sí, sí, eso es espectacular. Y claro, en las puertas de la Santa Fe estaban todos los periodistas que amorosamente y amablemente estaban ahí dispuestos a estar pendientes sobre la evolución de la salud de Miguel. Entonces, pues claro, desfilaban todo tipo de personas, no solo políticos, sino, en fin, de todo tipo de personas, pero yo en realidad estaba en lo mío. Estaba concentrada en lo que te cuento del minuto a minuto, de la hora a hora, de ver cómo evolucionaba Miguel. Mejor dicho, ese estrés de se puede morir, está uno en modo alerta. Entonces yo me quedo con lo bueno, ¿sabes? Me quedo con mis amigos que me veían pasar y con una mirada compasiva me acompañaban y me lo decían todo. Yo no aguantaba ni que me tocaran. Esto es como tener la piel quemada, ¿sabes? Como estar uno en carne viva del dolor. Entonces me quedo con lo bueno, me quedo con lo compasivo, me quedo con el amor, me quedo con la solidaridad de mis amigos y de mi familia y de muchos colombianos que iban a rezar a través de un vidrio y que solamente con que yo me asomara y pusiera mi mano en la ventana era suficiente. Me quedo con eso, me quedo con ese amor, me quedo con esa compasión que es tan importante y tan necesaria en medio del dolor. Y recuerda siempre una cosa que es para la vida: la gente da lo que tiene. Tú a la gente no le puedes pedir que te dé algo que no tiene adentro. Y yo afortunadamente tuve millones de personas alrededor mío que me dieron cosas maravillosas y me rodearon de amor y de compasión. Diana Saray, la escucha María Claudia. María Claudia, pero una de las personas que fue muy criticada precisamente por estar ahí en la clínica todos los días fue Vicky Dávila. ¿A usted le molestó ver a Vicky ahí todos los días? Pues a mí me molestó, digamos, yo lo que sentía difícil y lo que me pareció doloroso, más que molestarme, es hacer política con el dolor ajeno. No solamente de Vicky, sino, pues, no sé, de las personas que hicieron eso. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué con el dolor ajeno? O sea, ¿por qué con una tragedia? ¿Por qué cuando hay un niño de 4 años sufriendo por el atentado, por la vida de su papá? ¿Por qué? Si hay millones de escenarios para sobresalir. Entonces yo lo siento muy desafortunado y muy doloroso que eso haya pasado, pero yo estaba en lo mío, ni la vi, ni vi a nadie, ni puedo decir si fue ella o fueron otros. La verdad no, yo estaba en lo mío y como digo, yo siempre me aferraba, estaba pasando cosas tan dolorosas y tan malas alrededor mío y era tan compleja la situación con Miguel que yo me aferraba siempre a las cosas buenas, a Dios, al amor y a la compasión. Cuando usted salió la primera vez a hablar con la gente y transmitimos en este programa esa charla, yo creo que al aire dije al día siguiente, algún día debería trabajar en 6 AM. Esta señora lo está haciendo muy bien en medio de esa situación tan caótica, tener las ideas ordenadas, no estaba leyendo, le nacía del alma, que es exactamente lo que ya sin esa presión está haciendo hoy de una manera que entenderá nuestra audiencia y lo está comprobando. Da mucho que pensar para bien de una persona como usted que tiene, como dicen, en la cabeza ordenado todo y los muebles bien puestos. ¿Teme que la instrumentalicen, que la usen para algún tipo de fin? Porque usted se volvió una persona que está en el corazón de todos los colombianos y que, quiéralo o no, tiene un simbolismo enorme para lo que este país vive. No, realmente yo no siento que vaya a ser instrumentalizada, porque finalmente uno se mueve donde uno quiere estar. Y para mí, en este momento, el lugar donde yo quiero estar, donde debo estar y donde siento que debo estar, es en mi duelo, en volver a construir una vida, en abrazar 4 hijos que me necesitan de día y de noche, porque todo lo que nos pasó no se reconstruye de la noche a la mañana. Nosotros perdimos a Miguel, pero con Miguel perdimos infinidad de cosas. Perdimos sueños, perdimos proyectos de vida, perdimos un plan de vida. Es decir, tú como familia sabes que tú construyes un plan de vida con tu esposo, con tu pareja, que eso lleva a unos hijos
Evidentemente, tú dices, vamos a hacer esto, nuestro plan es este, los hijos van a estar acá, van a estudiar esto, van a vivir en tal lado, y de repente ese carro que está lleno de sueños y que está lleno de ideales y que tiene una ruta, se estrella de frente contra un muro y todo sale volando. Y reorganizar eso no es de la noche a la mañana. Y eso es lo importante. Hay muchas cosas urgentes, pero lo importante hoy es reconstruir eso, es aprender a construir una vida sin Miguel y con todo lo que perdimos con Miguel. Y te voy a decir una cosa que es muy dolorosa para mí, y es mucho de lo que yo soy, mucho de lo que yo fui, también se murió con Miguel, también se fue con él. Y no solo le tengo que hacer duelo a Miguel, sino a la parte que yo fui y que se murió con él. Y eso también es un proceso. Entonces, yo sé dónde estoy, sé lo que quiero y estoy construyendo para dónde voy. María Claudia, una de las preguntas en un país lleno de impunidades es si alguna vez lograremos saber quién dio la orden y quién estuvo detrás de todo, porque hay muchas capturas, pero sobre todo de gente que tuvo que ver con el asunto material. Usted, cuando ya han pasado meses del atentado, ¿se siente cómo con respecto a lo que ha hecho la Fiscalía y en general todos los que han investigado el asesinato de su esposo? Yo tengo un profundo agradecimiento por todo el equipo que se conformó alrededor de la investigación de Miguel, porque no solamente fue la Fiscalía, la policía, sino que además pues ha habido otros países que han intervenido positivamente para ayudar en la investigación y para tener celeridad en el proceso. Hablamos de 7 capturas que evidentemente tienen que ver con la planeación y organización del crimen dentro de Bogotá, sí, pero sin eso no podemos llegar a lo otro. Es decir, esto es una escalera con unos peldaños que toca ir subiendo, y sin estos 7 peldaños pues no vamos a poder llegar arriba. Con lo cual esto que se ha hecho y se ha hecho en un corto plazo ha sido, digamos, ha sido muy bueno y se ha hecho de una manera acelerada, creo yo, y me siento agradecida por eso. Yo creo que no es tan usual ver en Colombia que este tipo de capturas se hagan tan rápido y de una manera tan eficiente como se ha hecho en el caso de Miguel. No obstante, ya tenemos que empezar a subir mucho más en estos peldaños y empezar a entender de dónde vienen esas órdenes, y pues necesitamos que no haya, voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible, pero que no se dañe la investigación, es decir, que se permita seguir subiendo, porque necesitamos aliados, no personas tratando de desviar la atención ni desviar la investigación. ¿Usted cree que le están metiendo palos en la rueda de la investigación? Hoy no sé. Lo que quisiera pedir y lo que espero es que no pase, porque hasta ahora lo que se ha logrado bien, y ha estado, digamos, de una manera custodiada y ha estado de una manera asertiva todo el tema de capturas e investigación. Pero ya llegamos a un punto donde toca seguir subiendo, y ahí es donde yo espero, no estoy diciendo que esté pasando, pero espero que no se desvíe la investigación, que no se entorpezca la investigación y que permitan a los organismos poder avanzar en la investigación para finalmente llegar con los autores intelectuales del asesinato de Miguel. ¿Usted tiene una relación fluida con los fiscales o con la señora fiscal en este caso concreto? Gustavo, yo no los conozco, no he hablado con ellos, porque yo estoy enfocada en otra cosa. El papá de Miguel es quien ha dado la cara a los fiscales, quien ha liderado la investigación, y creo que lo ha hecho de una manera magnífica, pero yo he estado dedicada a este proceso que es demasiado grande, demasiado doloroso, y yo además escogí dentro de este proceso el camino de vivir el dolor a través del amor. Y enfrentarse a todo el tema de la investigación y los fiscales y ponerle la cara a eso implica otra serie de cosas a las que yo en este momento no estoy preparada ni estoy dispuesta. Estoy enterada, por supuesto que sí, sé lo que está pasando, pero no soy la persona que está liderando eso.
Vanessa. María Claudia, ¿por qué mataron a Miguel? Miguel que parecía tan, pues como era tan especial, es decir, semejante personaje que era Miguel, ¿por qué lo mataron? Vanessa, la pregunta es muy dolorosa y tiene que ver con muchas cosas. A Miguel era un ser humano extraordinario, era una mística de talentos, era un tipo que era un matemático, pero un humanista, ¿no? Era un estadista, era músico, ajedrecista, deportista, un luchador. O sea, Miguel nació para los retos, ¿no? Esa persona que le encantaba los desafíos, una persona que solo con su presencia, y quienes tuvimos la oportunidad de amarlo y conocerlo, sentimos eso, y es esa persona que llegaba y solo con su presencia encantaba y enamoraba, ¿no? Y armonizaba. Era maravilloso su presencia, porque es que generaba amor, daban ganas de estar ahí pegado. Pero Miguel tenía una fuerza y tenía una contundencia que pocas veces se ha visto en este país. Gran carácter. Un carácter, una fortaleza, una contundencia, y tenía voz. Entonces Miguel estaba creciendo y creciendo y creciendo, y se estaba volviendo, pues era un líder nato, pero se estaba volviendo el gran líder del Colombia. Cuando Miguel se paraba en un escenario y decía: el 7 de agosto se acaba el narcotráfico, el 7 de agosto se acaba la impunidad, el 7 de agosto voy a expresar con glifosato, se acaban los cultivos. Es decir, ¿qué garantías hay para los bandidos? Cuando un tipo que mide 1,90, con el tamaño de las manos que tenía Miguel y el vozarrón que tenía Miguel, parado en un escenario hablándole a no sé cuántas miles de personas, diciendo esto se va a poner en orden, pues evidentemente no generaba ningún tipo de garantías para los bandidos, ni para el narcotraficante, ni para la guerrilla, ni para la no paz. Entonces, no solamente lo mataron porque no era garantía, sino que además había que silenciar una voz que pocos, digamos, yo siento que ese tipo de personajes como Miguel y de líderes como Miguel no se arrojan en un país, sino cada cientos de años. Miguel probablemente hubiera sido el líder más importante para Colombia en años. Y silenciaron la voz, silenciaron la democracia y silenciaron a la persona que con toda seguridad iba a darle la vuelta a este país a partir del 7 de agosto. Hicieron la tarea. Hicieron la tarea. Estamos hablando con María Claudia, la esposa de Miguel Uribe. María Claudia, nosotros aquí en el seguimiento que hicimos de todo lo que pasó a Miguel, que quiero decirle, para nosotros es como si hubiera sido un año. Para usted me imagino que lo mismo, un tiempo, 2 meses que fueron muy agotadores para todo el mundo, muy dolorosos para nosotros como periodistas. Siempre hablábamos con mucho cariño y agradecimiento de la gente de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del doctor Hakim, pero también de todo el cuerpo médico. Yo creo que es momento para aprovechar los micrófonos de Caracol y hablarles a ellos y sus familias que lo dieron todo. Así es, Gustavo, un equipo médico maravilloso. Yo siempre dije, esto es un equipo de ángeles. Lo dieron absolutamente todo y más. El doctor Hakim es una anécdota, pero pues tenía muchos viajes, estábamos en medio de las vacaciones y el doctor Hakim canceló toda su agenda, todo lo que tenía, todos los viajes, compromisos familiares, de amigos, por quedarse en Bogotá y estar a la orden de la salud de Miguel 24/7. Todo su equipo de neurointensivistas ni siquiera se iban a su casa, se quedaban todos a dormir durante 20 días No puede seguidos. ser. Sí, al lado de Miguel, estando 24/7 para él. Saben el enorme cariño, agradecimiento, gratitud por el resto de mi vida, porque además hicieron una tarea que es muy difícil y es contener a una familia. Yo estaba 24 horas en la UCI con Miguel y con ellos aprendí no solamente cómo funciona la UCI, que es lo que les explicaba de vivir el día a día. Yo les decía a los enfermeros que se vuelven como la familia de uno. El mantra de la UCI es: hay que esperar. ¿Cómo está Miguel? Hay que esperar. Nunca te dicen bien, nunca te dicen va a mejorar, nunca te dicen nada. Siempre te dicen
hay que esperar. Pero ese hay que esperar al principio te mata, porque tú quieres saber y tú necesitas saber. Y ellos me enseñaron a esperar, a contenerme emocionalmente en la oficina de los médicos. Lloré, grité, me desmayé, me caí, volví, me paré, volví, tomé fuerzas. Entonces, no solamente lo que hicieron como Miguel en la parte médica, sino lo que hicieron conmigo y mis hijos en la parte humana. Tengo una gratitud que va a ir hasta el resto de mi vida con ellos. Hicieron todo lo que había que hacer, no quedó pendiente nada. Me imagino la cantidad de enfermeros y enfermeras también, Sí. y todo el personal. Sí, sí, así es. ¿Cuándo, Hombres y mujeres maravillosos. ¿Cuándo es que decide usted salir y hablar con la gente? ¿Por qué lo hace? Pero desde el primer día, ¿me dices? Sí, cuando usted dice, voy a hablar con la gente que está afuera de la Santa Fe, voy a dirigirme a ellos, porque pues otro hubiera podido estar sin hablar con nadie, simplemente... Porque imagínate que a mí me dicen, cuando pasa lo de Miguel y Miguel sobrevive a la cirugía, me dice alguien, lo que está pasando en el país es terrible. O sea, Colombia se incendió. Atentados, bombas, muertes, policías muertos. Y yo dije, no puede ser. O sea, acaban de atentar contra la vida de Miguel. Está entre la vida y la muerte. Un hombre que hasta el último minuto de su vida que estuvo consciente, parado en una canasta, en un parque, hablando del rumbo de Colombia y dando su vida por la seguridad y la paz del país, le meten un tiro y acto seguido el país se incendia. Y dije, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Si vamos a reivindicar o si vamos a hablar de la muerte de Miguel o del atentado de Miguel, vamos a hablar a través del amor, de la unión, de la solidaridad y de la paz, porque esto no se puede repetir. No puede ser que a Miguel le metan un tiro en la cabeza, está la familia como está, el país como está, y al día siguiente policías muertos, bombas, y yo digo, alguien tiene que salir a decir, calma, calma, tenemos que seguir luchando unidos y en paz por este país. Entonces, para mí la mejor forma de unir es a través de una causa. Y esa causa era mantener a Miguel vivo a través del amor. Y ahí es donde yo convoco y digo, hay que rezar, hay que unirnos a través del amor. Hay que unirnos a través de la fe y la solidaridad. No más muertes. Lo que está viviendo Alejandro no puede ser que lo viva hoy, mañana y los siguientes días las esposas de miles de policías y cientos de soldados que tienen que levantarse y decir, tengo que seguir viviendo con mi esposo muerto y levantar unos hijos cuando uno mismo no sabe ni cómo respirar después de una noticia como esa. Y eso es lo que me impulsa a mí a salir y decir, tenemos que seguir unidos en paz y en oración y con fe, por supuesto. No sabe cómo se lo agradecen esas esposas y esas familias de nuestros policías y de nuestros soldados, de esos hombres y mujeres que sirven a la patria y que Miguel tanto quiso y tanto admiró. Y ese momento suyo es muy importante para ellas y se lo agradezco de corazón, porque nosotros siempre tratamos aquí en 6am de hablarles, de agradecerles el sacrificio que sus esposos y sus esposas están haciendo. Diana Saray, la escucha María Claudia. María Claudia, escuchándola de cómo fueron estos días en todo este tiempo, cuando se hablaba de las posibles secuelas que podían quedar para Miguel, ante esa incertidumbre, ¿hubo algún momento en el que usted dijera, esto no va a ser, es mejor que Miguel descanse y se vaya? Es una pregunta muy difícil, por varias razones. Primero, porque mi fe siempre fue inquebrantable, inquebrantable. Y lo segundo es la esperanza. Cuando uno tiene una situación como esta, uno se levanta y uno piensa, ¿cómo hago para sacar el día? ¿No? ¿Cómo hago para poder vivir la hora a hora, el minuto a minuto? ¿Cómo hago para transitar el día con tanta angustia, con tanto miedo, con tanta incertidumbre? Y entonces uno se agarra de la fe y de la esperanza. Entonces siempre tuve fe y siempre tuve esperanza. Pero es difícil de entender con los pies en la tierra. Es decir, a mí nadie me tenía que contar cómo estaba Miguel porque yo lo estaba viendo. Y yo lo veía ahí. Veía cómo estaba su cabeza, veía cómo estaba todo lo que estaba alrededor de él, los aparatos, las mediciones, el minuto a minuto de cómo iba evolucionando. Tuvo momentos muy buenos, tuvo momentos donde dijimos, estamos del otro lado, pero
pero más fueron los momentos de dificultad. Entonces, claro, fe y esperanza, pero es difícil de entender, pero siempre con los pies puestos en la tierra de lo que podía pasar. Amparada en esa fe que usted tiene, tal vez me pueda contestar esto. ¿Dónde está Miguel? Sin duda en el cielo, al lado de Dios, sin duda alguna. Usted lo tiene clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Primero, además, Miguel tuvo la oportunidad de conocer a Dios durante estos 2 meses. Miguel recibió todos los sacramentos estando en la UCI, y estoy segura que Miguel partió cuando entendió que el amor de Dios era mucho más grande que todo el amor que él podía recibir acá en la tierra con su familia. Y eso es algo maravilloso, porque el amor de nosotros por Miguel era infinito. Y si él entendió que el amor de Dios era mucho más grande y que iba a hacer muchas más cosas estando en la gloria de Dios, estoy segura que es algo absolutamente maravilloso, con lo cual él se fue tranquilo y feliz y está en un mejor lugar. Y también estoy segura que al final de mi vida voy a poder concretar en el cielo lo que aquí en la tierra quedó pendiente de mi amor por él. Con toda seguridad me voy a volver a encontrar con él. La vida es un ratico, decía la mamá de Juanes, Es un y de ahí nació la canción de él. y voy a vivir una vida justa y en honor y con amor a Dios para recibir el cielo como lo recibió él y encontrarme con él y decirle nuevamente cuánto lo amo, cuánta falta me va a hacer el resto de mi vida, y vamos a poder concretar ese amor, sin duda, no lo dudo. ¿Qué siente que hay de él en usted hoy? Todo. Miguel y yo crecimos juntos, nos hicimos juntos, creamos una identidad, los dos. En mí vive Miguel. Sabe que todos quisiéramos saber qué va a hacer de su vida, qué ha pensado, que por supuesto que va a cuidar a los niños y es su tarea fundamental como madre, eso no lo dudamos. Sé que hay muchas tentaciones, propuestas, el Senado, una lista política. ¿Qué va a hacer? ¿Sí le suena eso de hacer política? En este momento no, Gustavo. En este momento no es mi lugar. Yo en este momento tengo que reconstruir una vida. No sé cómo explicarte, es volver a arrancar de cero. Yo tengo 45 años y es como si me hubieran reseteado la vida por completo. Todas las aristas de mi vida, como mujer, como mamá, como profesional, mis sueños, mis metas, mis ilusiones, mi forma de vida, mis planes, todo se reseteó a cero. Porque además Miguel y yo éramos uno solo. Es que Miguel y yo llevábamos 15 años de la vida haciendo todo juntos, mismos proyectos, mismas ilusiones, misma camino, todo, absolutamente todo, trabajamos siempre juntos en todo, hacíamos política juntos, recorríamos el país juntos, yo parecía una loca detrás de él, entonces yo viajaba el fin de semana con él, pero llegaba temprano a estar con Alejandro, pero iba a todos los debates, o sea, era una locura la vida de los dos, entre los niños, Alejandro, la política, nuestra vida personal. Entonces hoy estoy reseteada a cero. Tengo que arrancar mi vida de cero en cada una de las áreas, porque hasta yo misma como mamá hoy soy diferente, porque Miguel y yo decidimos tener un hijo juntos y planeamos ser mamá y papá, y hoy tengo que ser mamá y papá yo sola, y eso implica replantearme como mamá también, en todas las áreas de mi vida. Entonces eso requiere tiempo y requiere sanar, y requiere ver cómo voy a salir del duelo, porque es que la vida es así, en la vida tú ganas o pierdes, y en la pérdida está la posibilidad de renacer y hacerte grande y hacer una gran vida, o destruirte y quedarte en cenizas. Y yo quiero renacer, yo quiero rehacer mi vida amando a Miguel. Y eso quiere decir que todos los días de mi vida decido vivir como Miguel quisiera que yo viviera. Es una decisión difícil, porque en el duelo lo más fácil es llorar. Lo más fácil es quedarse en una cama llorando y llorando, porque es lo que yo quisiera hacer, llorar a Miguel el resto de mi vida, porque me duele en lo más profundo de mi alma su partida.
Pero como lo amo, decido vivir como él quisiera que yo viviera. Y yo decido amar a Miguel el resto de mi vida y voy a vivir con honor. ¿Cómo se hace? Ahí vamos. Tiene que ser un gran contrasentido que la gente le diga a uno, láncese, métase algo del Congreso, mantenga las ideas de Miguel, y fue la misma política que le piden que haga hoy la que terminó causando la muerte de Miguel. Claro, pero Miguel era esa persona que estaba dispuesta a todo, a todo. O sea, Miguel no es el político de redes, ni el político que genera una pelea y un conflicto, no es el político del berrinche, no es el político mediático, no. Miguel era el político que recorría todo el país, que los fines de semana visitaba 3, 4 departamentos, que estaba con la gente, que salía a caminar, que a las 5 de la mañana estaba ya trabajando, que hacía reuniones, que hacía política, que hacía eventos. Entonces, eso era Miguel. Miguel estaba dispuesto a dar. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú tienes una casa y a ti te dicen, esa casa tiene un cortocircuito. Pues cualquiera se puede meter y tratar de arreglarlo y desenchufar lo que haya que desenchufar. Pero cuando la casa está incendiada, ¿quién se atreve a entrar a esa casa y salvar a los que están adentro cuando la casa está en llamas? Ese era Miguel. Miguel estaba dispuesto a entrar a esa casa, en esa casa en llamas, y salvar al país. Y eso era Miguel, estaba dispuesto a todo. Y él decía, yo me voy a hacer cargo, yo me voy a hacer cargo. Y lo hizo, se hizo cargo, y lo dio todo, y dio su vida. María Claudia, organícese, piense, evalúe, tome la mejor decisión en beneficio de su familia y también del país. Yo creo que ya pronto sabremos de usted y nos alegraría mucho verla feliz en lo que usted escoja y en lo que usted elija. Si es la política, es la política. Si no es la política, no lo es. De todas maneras, no se olvide de nosotros por aquí en Caracol Radio. No, usted es un agradecimiento gigante porque sé todo el acompañamiento que tuvieron para mí, para mis hijos durante estos meses tan difíciles. A los colombianos les quiero decir que tengo en mi corazón cada una de sus oraciones, que le doy gracias a Dios por este país hermoso y maravilloso, lleno de amor. Demostramos lo que somos. Eso es muy importante. Durante estos 2 meses y medio, ya 3 meses del atentado de Miguel, demostramos como colombianos lo que somos, que nos une el amor, nos une la solidaridad, que no nos define lo que está pasando. Yo quiero, ese mensaje para mí es muy importante. A los colombianos no nos puede definir lo que hoy coyunturalmente está pasando con este gobierno. Somos un país hermoso, maravilloso, con toda la capacidad de dar amor. Y yo voy a estar, siempre voy a estar. Y no me voy a desaparecer. Lo que pasa es que en este momento hay que hacer lo importante, que es poder reconstruir una vida a partir de la partida de Miguel. Siempre hacia las estrellas en medio de las dificultades. Así es. Ad astra per aspera. Un abrazo grande, María Muchísimas gracias, Gustavo, María y Claudia, a todos un abrazo los aquí, compañeros. su casa siempre. Y los Gracias. colombianos saben que la llevan en el corazón. Muchas gracias. Vuelva pronto. Claro que sí. Chao, chao. Chao.